Shalom y bendiciones, amados hermanos. Hoy vamos a compartir la Parashá 34, Bamidbar, significado en el desierto, fecha 25 de mayo del 2025 al 31 de mayo del 2025. Lectura, Bamidbar, Números, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 4, versículo 20. Haftará, porción de los profetas en el Tanaj. Oseas, capítulo 2, versículo 1 al 22. Brit Hadashah, Nuevo Testamento. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 1 al 17. Resumen. En el desierto de Sinaí, Dios manda a realizar un censo de las 12 tribus de Israel. Moshe cuenta 603.550 hombres de entre 20 y 60 años. La tribu de Leví es contada aparte, totalizando 22.300 hombres de un mes de edad en adelante. Los levitas deben servir en el santuario, reemplazando a los primogénitos, a cuyo número se aproximaban, por haber sido estos últimos descalificados por su participación en la idolatría del becerro de oro. Los 273 primogénitos que no tenían un levita que los reemplace, debían pagar un rescate de 5 shekel para ser redimidos del servicio. Cuando el pueblo levantaba su campamento para viajar, los 3 clanes levitas desmantelaban y transportaban el santuario para luego rearmarlo en el centro del próximo campamento. Luego erigían sus propias tiendas a su alrededor. Los queatitas, quienes cargaban sobre sus hombros los utensilios del santuario, el arca, la menorá, etc., en sus coberturas especialmente diseñadas a tal efecto, acampaban en el sur. Los gersonitas, a cargo de los tapices y cortinas, al oeste, y las familias de Merari, que transportaban los paneles de las paredes y los pilares, al norte. Frente a la entrada del santuario hacia el este estaban las tiendas de Moshe, Aarón y sus hijos. Más allá del círculo de los levitas, las 12 tribus acampaban en 4 grupos de 3 tribus cada uno. Hacia el este estaban las tribus de Judá, Isaacar y Zabulón. Al sur, Rubén, Simeón y Gad. Al oeste, Efraín, Manasés y Benjamín. Y al norte, Dan, Aser y Neftalí. Esta formación también era mantenida mientras viajaban. Cada tribu tenía su propio príncipe o líder y su propia bandera con el color de la tribu y su emblema. Bamidbar. La palabra midbar no significa desierto en el sentido literal de la palabra castellana, que denota un terreno muy seco, generalmente lleno de arena y con un muy poco o ninguna vegetación, sino más bien algo como una estepa, que es una llanura extensa sin árboles y con la vegetación adaptada a la sequedad. Un midbar es un lugar
inhabitado, con pocos árboles, donde hay pasto para los animales. Esto explica por qué los hijos de Israel podían tener tantos animales consigo cuando salieron de Egipto, que podían sobrevivir en el desierto. La Torá no dice que los animales comieron el maná en el desierto, así que tenía que haber habido pastos para ellos durante los 40 años en el Midbar. Números capítulo 32, versículo 1. Un midbar, por lo tanto, es un lugar donde hay pastos para los animales. La palabra hebrea que ha sido traducida como desierto es midbar, que significa estepa, desierto, conversación, y viene de la raíz dabar, que significa hablar, conversar. Los desiertos por los que tenemos que atravesar son lugares en los que tenemos encuentros con Dios para agudizar nuestros sentidos espirituales, clamar y escuchar lo que nunca podríamos escuchar de otra manera, o para volvernos a Él de una manera más profunda. Mateo capítulo 3, versículo 1 expresa: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Mateo capítulo 3, versículo 3 dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 26, apóstol Pablo: en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. De los momentos de desiertos, si los entendemos y aprovechamos con sabiduría, surgirán estrategias y diseños duraderos. En este caso surgió algo importantísimo, esto es, cómo debían ubicarse las tribus en relación al tabernáculo de reunión y qué rol ocupaba cada uno. Esto era muy necesario para sobrevivir en el desierto y luego llegar a la tierra prometida. En otras palabras, a la tierra prometida llegamos con obediencia a los diseños del Eterno. Leví recibe un mandamiento del Señor. Ellos son los más cercanos a la presencia del Señor y por lo tanto tiene que rodear el tabernáculo. Así nosotros recibimos del Espíritu Santo diferentes dones para ubicarnos en el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 7 expresa: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 17 expresa: siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también
Cristo. También podemos aprender que hay diferentes niveles de servicio y cada uno según el Señor lo haya puesto, sin que haya necesidad de ocupar el lugar de otro. Si bien Leví estaba más cerca del campamento santo, y eso podría interpretarse como un privilegio, también es una enorme responsabilidad, y se cree que muchos morían en el servicio porque no alcanzaban la santidad necesaria y no lograron reproducirse como las otras tribus. El censo de los levitas, en Número capítulo 26, versículo 62, nos muestra que hubo un aumento de solo 700 levitas en 38 años. La tribu de Manasés había aumentado el 64%. En Hechos, capítulo 5, versículo 1 al 11, Ananías y Zafira mueren por mentir al Espíritu Santo. Cuando el mover del Eterno es fuerte, hay mucha demanda de santidad. El Señor manda a Moisés a contar a los varones de más de 20 años de cada tribu, excepto la tribu de Leví, que se cuenta con un criterio diferente: varones de más de un mes, o sea, bebés. Los levitas comenzaban su servicio a los 30 años y hasta los 50 años. Yeshua, Jesús, también comenzó su ministerio público a los 30 años. Los creyentes en el Mesías son inscritos en el libro de la vida y contados. Un día esos libros serán abiertos. Daniel capítulo 7, versículo 10 dice: un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Cristo en esta parashá. Números, capítulo 1, versículo 2. Por sus cabezas. Todos los que están contados dentro de Israel están conectados con Gólgota, el lugar de la muerte de Yeshua. Números, capítulo 2, versículo 3. Judá está acampado en la parte oriental, donde sale el sol, enfrente de la entrada del santuario. El Mesías viene de la tribu de Judá. Él es llamado el Sol de la Justicia en Malaquías capítulo 4, versículo 2. En el texto hebreo es el capítulo 3, versículo 20. Él entrará en el templo desde el oriente cuando venga por segunda vez. Números, capítulo 2, versículo 9. Judá partirá primero. El Mesías va delante. Números, capítulo 3, versículo 12 y 13. Los que abren el seno materno. Yeshua abrió el seno materno de Miriam. Lucas, capítulo 2, versículo 22. Y por ser primogénito, pertenece a Hashem de una manera especial. Números,
capítulo 3, versículo 47. Hubo un precio de rescate por cabeza. En hebreo, Gulgolet tiene la misma raíz que Gólgota. Hay un precio de rescate por cada persona, pagado en Gólgota, con la muerte del Mesías Yeshua. Números capítulo 4, versículo 5. El velo de separación que simboliza el cuerpo de Yeshua. Hebreos capítulo 10, versículo 20. Fue lo primero que se quitó cuando el campamento iba a trasladarse de un lado a otro. La muerte de Yeshua ha hecho que Israel pueda avanzar de un nivel espiritual inferior a otro superior. Números, capítulo 4, versículo 16. Eleazar, que simboliza el ministerio celestial de Malquisedec, es el encargado de las cosas más sagradas del santuario. Así Cristo está encargado de las cosas más sagradas en el tabernáculo celestial. Shabbat Shalom, reposo y paz para ustedes, mis amados hermanos. Tengan una semana próspera y bendecida y será hasta un próximo encuentro.